Tiempo hubo cuando este servidor predicaba el Evangelio en las plazas, especialmente en una plaza de Perú llamado el Parque Universitario, y también en la plaza donde está el municipio de Lima. Yo solía predicar con un micrófono en esos lugares, y la gente se reunía a escuchar la palabra de Dios allá en el Perú, en mi país. De eso ya estamos hablando unos 25 años. Cuando yo tenía más o menos 16, 17 años, yo solía predicar en las plazas el Evangelio de Jesucristo. En ese momento, en ese tiempo, habían personas diferentes que venían a escuchar el Evangelio. Eran las personas de la vida, prostitutas que merodeaban por la plaza buscando algún cliente y venían a escuchar el mensaje que yo les traía. Y me acuerdo que paradas, porque no teníamos asiento, estaban ahí escuchando estas prostitutas el mensaje de Dios. Hermanos, para ser sincero, eso no me ha vuelto a suceder. No he vuelto a predicar a gente de esa naturaleza. Yo no sé, porque me cambié de país, o quizás porque mi predicación ha cambiado, se ha vuelto más dogmática, más doctrinal. No lo sé, pero cómo me encantaría volver a predicar el Evangelio a esas personas que desesperan, que venden su cuerpo por un centavo de soles o de dólar, y que tienen prácticamente el corazón vacío, destrozado. Cuando yo miro el pasado, también tengo que mirar el presente, y miro a la iglesia. La iglesia también no es la misma de antes. Ya no hay ese fervor de predicar el Evangelio. Ya no predicamos con pasión, con ahínco. Ya no hacemos esas campañas para que el público, la gente de la calle, sepa acerca de Jesús. Hemos perdido de alguna forma el fuego del Señor. Hemos perdido el poder del Evangelio. Y nos hemos dedicado a predicarnos entre nosotros mismos, a competir quién predica más bonito que el otro, a competir entre congregaciones. Pero hemos perdido nuestro rol de predicar acerca de la maravillosa gracia de Dios al mundo entero. Hemos perdido valor, hemos perdido fuerza. Hoy ya no hay una iglesia que hable acerca de la maravillosa gracia de Jesús. Si alguna iglesia está predicando en las calles, es para criticar a las prostitutas. Es para criticar a los que adoran ídolos. Es para criticar a la bestia, a la iglesia católica. Pero no hay una iglesia que se reúna para hablar de la maravillosa gracia de Dios, del perdón que nos viene a través de Jesucristo. Yo en años ya no he escuchado una predicación evangélica. Como que la iglesia hoy en día se ha vuelto en juez. Como que la iglesia hoy en día cree que su predicación es decirle a la gente cómo debe vivir su vida, cómo debe comportarse. Y esa no es la finalidad de la iglesia. La iglesia fue dejada en la tierra para hablar de las inescrutables glorias de Dios, para hablar de su maravillosa gracia, para hablar del amor de Dios. Ya nos hemos olvidado de Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En cambio nosotros enseñamos: de tal manera odia a Dios a los prostitutas, de tal manera odia a Dios a los homosexuales, que ningún homosexual entrará al reino de los cielos. Como que nos hemos vuelto nosotros criticones, jueces y condenadores, pensando que esa es nuestra labor. Hermanos, Dios nos ha dejado en esta tierra para hablar de sus encantos, para hablar de su gracia, porque cuando se habla de la gracia de Dios, transforma el corazón. Amén. Cuando una persona entiende la gracia de Dios, no va a seguir siendo igual.
Cuando una persona acepta el perdón que nos viene por medio de Jesús, su vida cambia. Ese es el poder de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Usted sabe lo que recientemente ocurrió en el Ecuador, ¿no? Esto ha sido noticia en todo el Ecuador. ¿Qué sucedió, hermanos? Fue formalizado el matrimonio entre dos personas, ¿no? Se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y he recibido llamadas telefónicas, he recibido WhatsApp, donde muchos cristianos hablan de su protesta, hablan de hacer cierta marcha para ir en contra de esta ley. Y yo me pregunto, imagínense a Cristo en el Sanedrín protestando con su cartel. Imagínense a Pablo en Roma protestando contra el homosexualismo. ¿Por qué no me diga que Roma era santa? En el Imperio Romano existían muchos homosexuales. El mismo emperador cometía estos actos. Pero imagínense a Pablo con la iglesia andando por las ciudades de Roma con su cartel, que ningún homosexual entrará al reino de los cielos, con su cartel azufre para los afeminados. Él no tenía tiempo para esas tonteras. Yo sé que el homosexualismo es pecado, bíblicamente, pero Dios no nos ha mandado a señalar el pecado. Dios no nos ha mandado a cómo deben comportarse las personas. Dios nos ha mandado a nosotros a hablar de la gracia de Cristo. Amén. Amén. Dios no te ha mandado a ti a juzgar o a condenar, que el mundo viva como quiera, ese es su problema. Dios te ha mandado a la iglesia a predicar de Cristo y de este crucificado. Porque cuando se predica de Cristo y la persona recibe a Cristo, su vida cambia completamente. Si era alcohólico, ahora es sobrio. Si era adúltero, ahora es fiel. Si era honrado, si era ladrón, es honrado. Si era homosexual, ahora es hombre. Amén. Nosotros como iglesia tenemos un arma más poderosa para cambiar el corazón y las vidas. Es la predicación de la gracia de Dios, porque cuando se predica la gracia de Dios, se predica con el poder del Espíritu, y ante ese poder no hay quien se resista. Yo no sé si usted va a salir a marchar, es su problema. Yo no lo voy a hacer, porque yo no voy a hacer el ridículo peleándome con otras personas. ¿Sí? Porque yo a esas personas lo que he sido llamado es hablarles del amor de Dios. Yo no he sido llamado a condenar, a ser juez. La Biblia dice que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos dijo que nos dio el ministerio no de condenación, sino el ministerio de justificación. Justificación quiere decir perdón. Eso es lo que Dios nos encargó, predicar el evangelio a toda criatura, y el que cree será salvo y el que no cree será. Dios no me llamó a ser legislador, a ser juez, a predicarle a la gente de cómo debe vivir su vida. No, Dios no me dijo que le diga a un drogadicto que deje la droga, que le deje el alcohol. Dios me dijo que yo le diga a ese drogadicto que Jesús es su Salvador, y que si él acepta a Jesús, por supuesto dejará cualquier tipo de vicio. Entonces tenemos que, hermanos, madurar y centrar en cuál es la visión o la misión de la iglesia, para qué Dios nos dejó en la tierra. Y en esta mañana voy a utilizar la Biblia, voy a leer la Biblia con ustedes y vamos a ver cómo era la predicación de Jesús. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. Dice así la Escritura en Lucas, capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hermana Gaby, ¿qué gente se acercaba a Jesús? ¿Qué clase de gente venía a escuchar los sermones de Jesús? Los pecadores.
¿Y usted cree que si nosotros hacemos una marcha, los tipos estos nos van a escuchar? No, porque lo que hace la ley es repele. Lo que hace la gracia de Dios es atrae. La gente en el tiempo de Jesús, los pecadores se sentían a gusto escuchando a Jesús. Se sentían cómodos, se sentían felices. Mire qué clase de gente venía a escuchar al maestro. Eran gente pecadora. Y aquí podemos incluir drogadictos, homosexuales, llámese, ladrones, corruptos. Esos venían a escuchar ¿a quién? A Jesús. Hubo un tal Zaqueo, ¿se acuerdan? Era más ladrón que algún presidente de república que ustedes conozcan. Ladrón era Zaqueo. Otro ladrón era Mateo, el que escribió el Evangelio. ¿Y por qué escuchó Jesús? Porque Jesús no lo condenaba, porque fue la gracia de Dios la que transformó a Mateo y a Zaqueo. Oh, si Jesús les hubiera dicho como fariseos, ustedes están perdidos, ustedes ya no tienen salvación, para ustedes es el azufre. Cuando Jesús se opuso y dijo que la gente era víbora, no se lo dijo a los pecadores, se los dijo a los que se creían justos, santos. A ellos les dijo víboras. Pero a los pecadores le dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Si tú eres pecador, este mensaje es para ti. Si no te sientes pecador, las puertas están abiertas. Puedes irte al Congreso o a la Asamblea. No, al Señor se le acercaban pecadores, dice, para oírle. Y yo recuerdo cuando yo era muchacho, en esa plaza de Lima, en el parque universitario, yo como hablaba a la gente de Jesús, y las prostitutas venían a escucharme. Hoy ya soy grande y viejo. Cuando uno se vuelve viejo, se vuelve más dogmático, ¿sí saben? Se vuelve más legalista, más demasiado conservador. Entonces yo siento que debería volver a predicar de Jesús, porque cuando se predica Jesús, los pecadores se acercan a la iglesia. Amén. Oh, hermanos, perdemos el tiempo en marchas, perdemos el tiempo criticándonos en nosotros mismos. Yo he visto a religiosos, a cristianos hablar mal del gobierno, hablar de que es corrupto, que estos jueces que aprobaron esto son depravados, son corruptos. Eso no debe ver en boca de los cristianos. Dios nos dijo que los cristianos deberíamos orar por las autoridades. Pero pastor, sí, cuando Pablo escribe esto, hermanos queridos, ¿saben quién era la autoridad en esa época? Era Nerón, uno de los hombres más malvados que haya tenido el gobierno romano. Nerón, ¿saben lo que hacía? En las noches se disfrazaba de bestia para ultrajar y violar a los niños. Nerón se acostaba con su mamá. Nerón mandó a matar a su esposa. Nerón quemó la ciudad de Roma, y digo que los cristianos la habían quemado. Es en ese contexto que Dios dice que oremos por las... Yo creo que la iglesia hoy día lo que está pasando se está politizando. Eso es politizarse, utilizar a la iglesia y la gente, y la iglesia como entiende, que piensa que nuestro papel es de juzgar. No, nuestro papel como iglesia es la de evangelizar. Nuestro papel como iglesia es hablar de su maravillosa gracia, es hablar de su perdón, es hablar de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es nuestro papel. ¿O estoy mintiendo o estoy exagerando? No, hermanos, eso es bíblico. Por eso dice el texto bíblico que a Jesús se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Cuando se predica de Jesús, los pecadores vienen para escucharnos. Pero usted se para aquí y comienza a criticar
al hermano, a la hermana, a la otra iglesia, los pecadores se van. Porque no le has dado un mensaje de restauración, porque no le has dado un mensaje de oportunidad, un mensaje de auxilio. Oh, vino Jesús y vino a enseñarnos el amor de Dios. ¿Sí sabe que Jesús habló poco del infierno? ¿Sí sabe? Habló más del amor de Dios, habló más del cielo. Pero los cristianos hablamos hoy en día más ¿de qué? Del infierno que del cielo, ¿no? Inclusive usted va a ver CDs en la calle que se venden de que una persona estuvo en el infierno y que vio a fulano, a sutano, a mengano, a parangano, ¿no? Y la gente cristiana compra esos videos acerca del infierno. Jesús no habló tanto del infierno, Él habló del reino de los cielos. Decía, el reino de los cielos se ha... ¿Cómo hemos cambiado hoy los cristianos? ¿Cómo ha cambiado nuestro mensaje? Nos hemos convertido en fariseos, en legalistas, porque apuntamos con el dedo a los pecadores. Nosotros debemos enseñarle de la hermosa gracia de Cristo. ¿Qué más dice el texto bíblico en el 2? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A quiénes no les gustaba lo que hacía Jesús? A los fariseos y a los escribas. Estos fariseos y escribas son los que se consideraban santos y justos. Y entonces criticaban a Jesús porque Él, es como que el pastor William lo invite el grupo... ¿Cómo dicen el grupo? ¿Cómo es? Yo ni siquiera lo tengo en mi memoria. Bueno, el grupo ese, y me inviten. No, los homosexuales me inviten. Y yo les predique. Y mira, el pastor William Anduesa se ha unido con ellos. Y con ellos come. Seguro que él también es de la secreta. Se le quema el arroz. Así pasaba. ¿Sabes? Si yo tuviera una iglesia, aunque la tengo, me hubiera gustado poner a la iglesia, ¿sabes qué? La iglesia de los más pecadores. Porque esa era la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús estaba conformada por los más pecadores de la época. Mateo, un ladrón. María Magdalena, una mujer de mala reputación. Una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y convivía con otro, ¿no? Tenía a Pedro, que era un terrorista, un subversivo, una especie de celote. Es decir, el grupo de Jesús eran los de vida negra. Ese era el grupo, un Judas que era un ladrón también, ¿no? Un Juan que tenía mal carácter, ¿sí? Foforito era el tipo, cascarrabia, su hermano también. Entonces, la gente de Jesús era gente que había sido votada por el sistema, excluida del sistema. Y Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino... Si hay que marchar, si habría que marchar en algún momento, no sería para hablarles a la gente cómo debe vivir su vida, sino sería para decirles que Jesús vino a salvar a los pecadores. Porque ese es nuestro mensaje. Los sanos no necesitan. Si habría que marchar, es para decirle a la gente que Dios les ama. Somos la iglesia cristiana, y aunque no estamos de acuerdo con esa ley porque no es bíblica, hemos venido a decirle que Dios les ama. Visiten nuestras iglesias, que les hablaremos más sobre el amor de Dios. Amén. ¿Cómo ha cambiado la iglesia hoy en día, hermano? A mí me da mucha tristeza. La iglesia no es la misma de antes. Entonces dice que estos criticaban, ¿verdad?, a Jesús porque recibía y comía con los pecadores. Y aquí Jesús le va a dar una parábola. Miren lo que dice el 4. Entonces el 3, Él refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas,
Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y él les enseñaba de esta forma a los escribas y fariseos, para que ellos de alguna forma puedan reflexionar. Está hablando de un hombre que ¿cuántas ovejas tenía? 100. Y sucede que él cuenta en su rebaño las ovejas y le falta una. Vuelve a contar, 99 nomás hay, falta una. Hay una que se ha perdido, hay una que se ha descarriado, hay una que no está en la manada, no está en el grupo, hay una que por alguna razón, víctima de quizás de sus concupiscencias, víctima quizás de sus deseos pasionales y carnales, abandonó el rebaño. Esta es la perdida. Esta es la que, por dar gusto a su carne, se fue de casa y se ha perdido. Es la oveja perdida, es el hijo perdido, es la hija perdida, pero está perdida. El pastor, cuando se da cuenta que le falta una, la perdida, esa es la perdida, ¿sabes lo que hace? Deja a los 99, ¿dónde? ¿Han leído bien? ¿Dónde las deja a las 99? No las deja en el rebaño, no las deja en el redil, no las deja en casa. ¿Las deja dónde? Y yo cuando leí esto me sorprendió, dice, la deja en el desierto. Y si al venir se da cuenta que ya no hay 99, sino 23. ¿Qué negocio es? ¿Se dan cuenta? Estas son las matemáticas de la gracia. Las matemáticas de la gracia no tienen sentido. Si solo un pecador hubiera pecado en esta tierra, Jesús hubiera venido por salvar a ese pecador. Amén. Amén. Yo les digo así, ya se me perdió una, pero acá tengo 99. ¿Sí? Sí, porque note bien que las dejen en el desierto. El desierto es un lugar peligroso. El desierto es un lugar también donde pueden venir los lobos y destruir el rebaño. No es un lugar seguro el desierto. Yo antes había leído esto, pero ahora digo, no, me la deja en el desierto. Esos son los justos, estos son los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Estos 99 representan a los escribas y fariseos que se creen santos y justos. ¿Dónde las deja? En el desierto. Porque el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los justos no necesitan arrepentimiento, por supuesto, se creen justos. Y dice que Él se va a buscar a su oveja que se había. Hermanos, incansablemente busca por todos los lugares, por lugares escarpados, por montes, por lugares fríos, por nevados, por quebradas, por lugares inhóspitos, por lugares oscuros. Pasa por sombra de muerte, con el fin de rescatar y salvar a su ovejita que se había perdido. Hermanos, este pastor lucha incansablemente por buscar a su ovejita. El texto bíblico nos dice que una vez que la encuentra, miren lo que dice allí, 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué dice? Cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros. No sé, usted alguna vez cuando ha sido pequeño le han cargado en el hombro de su papá. Sí. Qué valiente, ¿no? Uno se siente arriba,
uno descansa. Porque los hombros son el lugar más tranquilo, el lugar de seguridad, el lugar de descanso. Dice que este pastor pone a su ovejita sobre sus hombros. Seguramente el camino había sido duro para esta oveja. Seguramente estaba lastimada. Los hombros también son el lugar del abrigo. Se siente protegida. ¿Sabes quién es este pastor? Al que estaban criticando los escribas y fariseos, quien recibía y comía con los. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes cuándo y dónde nos llevó a sus hombros? En la cruz del Calvario. Allí descansas tú y descanso yo. Cuando la persona llega a entender el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, encuentra el descanso de Dios. Porque en la cruz Jesucristo murió para darte descanso. Amén. Porque en la cruz Jesús murió cargando con toda la culpa de tu pecado. Nos cargó en la cruz sobre sus hombros para llevarnos otra vez al reino de los cielos. ¡Qué hermoso! Hermanos, eso es la gracia de Dios. Y debemos pedir perdón a Dios. Y yo les digo esta vez, sí, con sinceridad. Ustedes saben, yo soy escritor, escribo libros. Yo escribo sobre la gracia. Pero creo que no estoy hablando de la gracia a nivel de la calle, sino que estoy hablando de la gracia más al nivel doctrinal y teológico, porque eso aprendí en el seminario. Pero hay momentos de que hay que hablar de la gracia a nivel de la calle. Hay momentos también de que hay que hablar a nivel teológico cuando se trata de enseñar a la iglesia la sana doctrina. Pero a veces por yo dedicarme a ser profesor, me he olvidado de hablar de la gracia al nivel de la calle. Hoy les voy a hablar de la gracia al nivel de la calle. Había una muchacha que siempre soñó con un príncipe azul. Ella soñó con casarse con un hombre que sea educado, respetuoso, amable. Y un día encontró a ese hombre. Era amable, respetuoso, la hacía sentir bien. Así que los dos se juraron amor eterno. Él entregó un anillo de matrimonio y le dijo: nos vamos a casar. La chica, con tanta alegría de corazón, comenzó a arreglar las cosas para el matrimonio. Y ella estaba en Estados Unidos y alquiló el mejor hotel de Santo Domingo para hacer su matrimonio en ese hotel. 5 estrellas. Fue allí al hotel y había que dejar un adelanto, le dijeron, porque así es acá. Entonces, ¿cuánto es el adelanto? $15,000. Ya dijo, sí, yo me voy a casar tal fecha, chévere. Y dio el adelanto de $15,000. Hizo las invitaciones a sus familiares, a los familiares del chico, todo. Pero a medida que pasaba el tiempo para la boda, el chico como que no hablaba mucho sobre el tema, como que se había desilusionado. Y ya faltaban algunos días para el casamiento y el chico decidió no casarse. Ya estaba todo preparado. Había sido pagado una garantía. Las tarjetas, inclusive los gastos para la cena, todo había sido preparado. Y el chico desistió. Y la chica no sabía qué hacer. En su apuro volvió al hotel y le dijo: señores, quiero contarle una triste noticia. Ha pasado una tragedia. El que se iba a casar conmigo decidió no casarse. Por favor, le pido que me devuelvan el dinero. El hotel le dijeron: no le podemos devolver el dinero, porque este es hotel de 5 estrellas y hay otro que está esperando por usted. No, pero ¿cómo? Le estoy diciendo que no se va a casar conmigo, que desistió el hombre yo quiero que me devuelvan mi dinero. No le podemos devolver su dinero. Un gasto terrible. También se había preparado la comida y todo. La chica dijo: ¿y ahora? Le dijo: bueno,
vamos a proseguir, le dijo al dueño del hotel. Ese día yo voy a estar todo eso. Esta chica, como había sido pobre, en su niñez, muy pobre, pensó lo siguiente: voy a invitar a la gente indigente. Se fue por todos los lugares donde habían esos en Estados Unidos que cogen, usted sabe, cartones, cogen comida que a veces la gente bota, y les fue dando una tarjeta de invitación para esa fiesta gratuitamente, donde ellos no tenían que pagar nada. Comer una cena cara, rica. Y aquel día que se cumplió, hermanos, vinieron los indigentes al hotel más caro de Nueva York. Nunca en su vida ellos pensaron estar en una mesa cristalina, en un lugar oloroso a perfume. Nunca pensaron. ¿Quién piensa en los indigentes? ¿Quién piensa en esa gente? Son los olvidados. Pero ese día disfrutaron de una cena gratuita, pagado por esta mujer. Amén. De la misma forma, hermanos queridos, el Señor Jesucristo también, siendo rico, gastó toda su pobreza en esta tierra. Y dijo: yo quiero que esté a María allá arriba en el cielo, Padre. Yo quiero que esté a Jorge también. Yo quiero que esté a Gaby. Yo quiero que esté a Víctor. Yo quiero que esté a Richard. Yo quiero que esté también el homosexual. Yo quiero que esté a esta prostituta. Yo quiero que esté a fulano, sutano. Yo quiero que esté a ese corrupto, ese depravado. Yo quiero que esté a ese adúltero David. Yo quiero que esté ese Pedro que lo negó. Yo quiero que esté ese Manasés que puso ídolos en tu santuario. Yo quiero que estén los pecadores. ¿Cuánto cuesta? No es oro ni plata. Le dijeron: sangre. Jesús dijo: si es sangre, yo doy mi sangre. Y dio su sangre en la cruz para el rescate y la salvación nuestra, para que pecadores como tú y yo un día estemos en la cena pascual. Y no tenés que pagar nada. Es gratuito la entrada. Él ha pagado todo. ¿Por qué no le hablamos este mensaje a los pecadores? No estamos llamados a hablarle de conducta. Es cierto que todo cristiano debe vivir una buena conducta, una vida digna, pero nosotros hemos sido llamados para hablar del tesoro celestial que es Cristo, el príncipe de vida. Amén. Amén. Finalmente, el último texto, 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿A dónde la lleva? Dice. ¿A la oveja dónde la lleva? No la lleva al desierto. No, para esta oveja no es el desierto. Las 99 se quedaron en el desierto, pero esta oveja es llevada a casa, y dice que en su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No hay el gozo por los 99, hay gozo y alegría por un pecador que se ha arrepentido. Amén. Oh, hermanos, ese es el mensaje que Dios nos ha encargado a la iglesia. Ese es el mensaje que vos y yo tenemos que predicar. El mensaje de la gracia de Cristo. Predicarle al mundo. Que Dios os bendiga ricamente.